¿Oramos? Señor, gracias por este día. Tú eres fiel y bueno, Señor. No hay nadie como tú, Señor Jesús, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de las aguas. Tú eres el Rey poderoso, el Rey victorioso. Tú has sido bueno, Señor, desde el principio hasta el fin. Eres el Dios eterno. Señor, Padre amado, los cielos cuentan la gloria de Dios y la obra de tus manos. Señor, vemos tu majestad, tu esplendor y tu belleza. Padre, cubrimos de tu esplendor y tu belleza, tu gracia sobre la iglesia, sobre las familias. En esta hora, sobre nuestras familias, declaramos el poder de la sangre de Cristo, Señor, peleando por nosotros, ayudándonos en todas las áreas. Señor, declaramos que tu palabra, Señor, en este tiempo es como una espada de dos filos que penetra el alma y las coyunturas. Señor, y esa espada, Señor, profundiza, Señor, en nuestro ser para traer vida y vida en abundancia y para arrancar lo que no está bien y para plantar, Señor, la semilla de Dios, la cual dará un fruto a 30, a 60 y, Señor, a 100 por uno. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas y disponemos nuestras mentes, nuestro intelecto, nuestro ser, nuestras emociones para aprender, Señor, Padre, más de ti, para recibir más de ti, Espíritu Santo de Dios, a través de la Escritura, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. 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 Hoy vamos a hablar un poco acerca de ese tema. Cambia tus heridas por bendición. Dile al que está a tu lado eso. Cambia tus heridas por bendición. ¿Cuántos de nosotros saben que hemos sido heridos? ¿Sí? ¿Alguna vez has sido herido? Pues yo creo que todos, ¿no? Con un acto de nuestra propia voluntad podemos decidir cambiar toda herida por bendición. Algunas veces nos han ocurrido cosas malas y tenemos, sí, la culpa. Sí, tenemos la culpa. Y otras veces culpamos a otros por nuestros errores y fracasos. Otras veces, pues nos ocurren cosas malas, no porque hayamos hecho algo malo, sino porque hemos hecho algo bueno. También ocurre eso. En tal caso es un ataque del enemigo. Hay que saber diferenciar. ¿Sí? No solamente nos ocurren cosas malas por hacer algo malo, sino también lo bueno. Y uno dice, ahora, ¿cómo? ¿Hago lo malo? ¿Hago lo bueno? ¿Qué pasa? Pues recordarte que vivimos en un mundo caído, ¿sí? En un mundo caído donde el pecado está, y somos expuestos muchas veces al dolor, a la enfermedad, y obviamente también a la influencia de este mundo que piensa totalmente contrario a los principios de Dios. Por lo tanto, nosotros vamos a pasar momentos de dificultad y vamos a pasar pruebas. Y en 2 Timoteo capítulo 3, verso 12 nos dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. En todo caso, sabes, no te desanimes, no te desalientes, no te descorazones y no te angusties. Porque dice la palabra también en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios quien te esfuerza, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Recordar que el Señor está con nosotros, aún en todo tiempo. Y es que el Señor hace salir el sol sobre justos e injustos. Así es el Señor, porque su misericordia es grande. Durante la vida de Jesús y el apóstol Pablo, hubo personas o gente que aclamaban muchas veces su presencia, pero también había gente que no estaba muy contenta, a pesar de que ellos estaban sanando enfermos, predicando la palabra de Dios, yendo a lugares. La verdad es que no siempre les caían bien. Algunos les preocupaban, algunos pues los maldecían, algunos estaban enfurecidos con Jesús mismo, y así también con el apóstol Pablo. Pablo fue perseguido constantemente. ¿Alguna vez se acuerdan cuando él fue golpeado en Listra y le dejaron desmayado? Entonces, por predicar la palabra de Dios, le dejaron muy mal. Imagínense, uno puede soportar muchas veces insultos, pero piedazos, piedradas, ¿cuánto duele eso también? El apóstol Pablo no solamente experimentó eso, sino también piedradas, y él fue casi muerto en la ciudad de Listra por causa del evangelio. Y es que vamos a pasar persecución y a veces pruebas difíciles de entender.
pero realmente va a haber heridas aún sirviéndole a Dios, aún siendo ministros. Así que yo me acuerdo cuando empecé en el ministerio, yo decía, ay, qué lindo, Señor, yo quiero servirte. Yo pensaba, ay, qué lindo es esto, lo otro, y pensaba. Entonces, miren, a veces romantizamos ciertas cosas, pero en la vida real no siempre es bonito. El ministerio tiene su lado hermoso, no voy a negar, es algo lindo servir a Dios. Y al final del día, realmente vale la pena. Pero también vas a encontrarte momentos, muchas veces, donde son circunstancias difíciles que atravesar. Pero recordar que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque el Señor está con nosotros. Y Él está contigo. Hoy vamos a hablar sobre este cambio que Dios quiere hacer en nuestras vidas y vamos a enfatizarlo de acuerdo a la historia de José. ¿Cuántos recuerdan la historia de José, el hijo de Jacob? Vamos a Salmos 105. Salmo 105, del 16 al 22. Dice la palabra de Dios: trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó, envió el rey y le soltó. El Señor de los pueblos le dejó ir libre y le puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Dice la palabra que en estos versículos nos describe el salmista que Dios trajo una gran hambruna que vino sobre la región en los días de José. Dios tiene un propósito, aún en medio de las circunstancias más adversas. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Y miren, esto iba a azotar no solamente un territorio, sino dice a toda una región. Y es que no fue un accidente. Dios trajo esa hambruna y quebrantó todo sustento de pan. La gente no tenía que comer. Estaba escaseando el alimento. Tanto así que iban a otros lugares a poder recursear si no había, porque ellos también estaban en la misma situación. Entonces fue allí donde anticipadamente Dios se había preparado un plan cuando eso iba a pasar. Y es que Él empezó a levantar, a formar a un hombre, y este fue José. Ustedes saben cómo es un carbón, ¿verdad? Un carbón es, sí, una sustancia a veces que no parece como insignificante, parece, pero realmente Dios después va obrando este metal, se empieza a hacer como algo precioso, el diamante, cómo se forma. Pueden pasar muchas cosas para hacer un diamante, mucho tiempo de formación. Mira, Dios formó a un hombre como un diamante y este fue José. Y este puede ser tú mismo. Una de las cosas que Dios quiere transformar en tu vida, ¿sí? Va a ser tu carácter. Tu carácter, dile al que está a tu lado. Dios quiere el carácter de Cristo en ti. El salmista David entendía que la injusticia y la desgracia le sobrevinieron a José. Y él entendía que fueron ordenados por Dios para que en su gran plan pudiera ser enviado a Egipto y salvar vidas. Y para eso tenía que modelar, formar, construir su carácter. Es que Dios es el alfarero de nuestras vidas. El Señor moldea cada área de nuestro ser, nuestra mentalidad. Hay áreas donde necesitan ser formadas. A veces venimos con la mentalidad del pasado, mentalidades de fracaso, mentalidades de derrota, negativas, una mentalidad en escasez, una mentalidad en pobreza, una mentalidad a veces en derrota. Dios quiere que tú puedas tener la mente de Cristo. Entonces Dios va formando una nueva mente en ti. Porque en la mente, ahí está la batalla. Y tú necesitas realmente ser transformado a la medida de Cristo. Romper toda fortaleza que se levanta en tu mente. Sí, todo orgullo, toda altivez, todo razonamiento. Y es que ¿cuántos de nosotros alguna vez vino a Cristo
y pensó, ¿existe Dios? ¿Quién le creó a Dios? Pensando que Dios es un Dios tan limitado. Y a veces decimos, ay, pero ¿por qué? ¿Dónde? Quiero pruebas. Eso es razonamiento. Razonamientos de hombres. Tú no puedes conocer todas matemáticas, o sabes. Todas las lenguas, o sabes. Todas las materias, geometría, trigonometría, apenas hemos pasado los cursos. Y algunos que les gusta matemática, bueno, tampoco. No conocemos todas las ciencias. ¿Quién conoce la mente de Dios? Una mente limitada como del ser humano no puede ni siquiera imaginar cómo es la mente de Cristo, cómo es la mente de Dios, quién es un Dios eterno. Entonces Dios necesita moldear esa mentalidad que tenemos muchas veces. Y para eso Él va a tener que a veces tratar con diferentes situaciones en nuestras vidas, igualmente en nuestro corazón. Hay cosas que a Dios no le agradan y va a tener que trabajar en esa área. Y también a sí mismo en nuestra voluntad. Porque ¿cuántos saben que en nuestra voluntad se encuentra muchas veces el poder de la decisión de muchas cosas? Y ahí también está la rebeldía. Ahí también está el querer hacer lo que nosotros queremos hacer. Entonces hay una lucha, hay un control satánico muchas veces en la voluntad de las personas, manipulación del enemigo. Y es por eso que esas personas van y cometen otras decisiones y hacen otras decisiones. Entonces Dios quiere moldear, transformar, cambiar, y para eso Él va a utilizar todos los elementos, herramientas necesarias para una transformación, como quiere hacer en nuestras vidas. Y la palabra de Dios dice que Él escogió, levantó a José. Y dice la palabra, afligieron sus pies con grillos o grilletes, con cadenas. Estamos cantando que Dios rompe cadenas para que nosotros seamos libres. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y es que José sabía cómo era ser un esclavo verdaderamente. Y el dolor de José en su esclavitud fue real. No fue solamente una historia, él lo vivió en carne propia. El Señor realmente estaba preparando a José, preparándolo para que él pueda ejercer un llamado especial. Y para eso él tenía que pasar un tiempo de esclavitud. Pero eso no canceló el plan de Dios. Su tiempo de aflicción fue un tiempo que dice la palabra que Jehová lo probó. El dicho de Jehová le probó. Quiere decir que Dios permitió eso a José para probar su corazón. ¿Cuántos quizás de nosotros están siendo probados hoy en día? Y quizás tú no lo entendías, pero Dios está viendo cómo tú actúas en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad. ¿Cómo tú realmente te comportas en los momentos de dificultad? Cuando hay escasez, cuando hay tristeza, cuando hay abundancia, cuando hay alegría, cuando hay gozo, o tal vez cuando hay una decepción o hay una desilusión. Cuando tú realmente estás con Dios, o solamente cuando Él te da cosas buenas o cuando todo te va bien. La palabra de Dios dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza está de continuo, quiere decir que yo le alabo. Te alabo, Señor, aún en medio del dolor. Te alabo, Señor, aún en medio de la alegría. En medio de esta situación, te alabo. En el tiempo, aun cuando no tenga nada, aun cuando tenga todo lo que me suples, te alabo, Señor. La alabanza es algo que no es solo cantar. La alabanza es un estilo de vida, es adorarle con nuestros actos. Cuando trabajas, adoras. ¿Cómo es tu trabajo? Ahí estás adorando a Dios. ¿Cómo tratas a tu esposa? También estás adorando a Dios porque estás realmente tratándolo como el vaso frágil que es. Cuando estás tratando con respeto a tu esposo, también estás adorando a Dios porque estás siguiendo los principios de Dios. Cuando estás ahí honrando a tus padres, también estás adorando a Dios. Cuando estás allí con el prójimo, cuando hablas, cuando bendices, adoras. Su alabanza estará de continuo en mi boca, y no importa las circunstancias que pasemos o las tormentas por las cuales tenemos que pasar. Si vamos con Dios, todo es posible. Y miren,
dice que en cárcel fue puesta a su persona. Qué difícil es estar en prisión. ¿Alguna vez han visitado a alguien que está en la cárcel? ¿Sí? ¿Algún familiar, algún amigo, de repente alguna obra social? No sé, miren, ese lugar es terrible. Gente que no puede salir por X motivos. Algunos con justa causa, algunos injustamente. Realmente somos libres en muchos aspectos, pero algunas personas, aun cuando están fuera de una prisión y están en las calles, libres a comparación de los que están en la cárcel, pueden estar prisioneros también en sus almas. Y es que Dios quiere hacernos libres. Cuando José era un muchacho tierno y tenía sueños de gobernar, pero él no tenía ninguna ambición de poder. José no estaba pensando en querer llegar a eso, sino que él quería hacer la voluntad de Dios. Y estaba dispuesto a hacerlo, él le creía a Dios, pero no sabía lo que le esperaba más adelante. Si Dios te llama, muchas veces ese llamado va a incluir, toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz. ¿Estás dispuesto a tomar la cruz de Cristo? ¿Y qué significa eso? La cruz de Cristo significa renunciar al pasado, renunciar muchas veces a hacer tu voluntad y seguir la voluntad de Dios. Y poder muchas veces con dolor cargar la cruz. Porque no es solamente cargar y ya. ¿Cómo cargó Cristo la cruz? Visualiza en este momento cómo es cuando Él pasaba por el Gólgota. Con qué humillación, vituperio y dolor. Dice, ningún siervo es mayor que su Señor. Si nosotros somos los discípulos de Cristo, tendremos que pasar eso. Entonces, Dios tiene un llamado especial y debemos decir, gracias Señor, qué honor servirte, qué honor llevar la cruz también. Y José estaba ahí con grilletes de hierro y lo prepararon para usar cadenas luego de oro. Prepararon sus pies para pararse en los lugares altos. Después de los grilletes, ahora él les estaba parando en un lugar de autoridad. Y es que Dios nos va a preparar en los lugares difíciles para levantarnos en lugares de honor. Es que es así. Dios va a transformar todo eso de lo que pasó. Y dice la palabra que lo puso por señor de su casa. José fue humillado en ese transcurso. Dice la palabra que en Génesis 37, 14, 18, que Jacob, su padre, envió a José a poder ver a sus hermanos. Él era muy amado. Usted sabe la historia, que él era un hijo muy amado, tenía su túnica de colores, Dios le daba visiones, sueños. Realmente eso causó la envidia de sus hermanos. Decían, ay, mira, este es el favorito. Cuando hay una gracia especial de parte de Dios en una persona, no debemos envidiar eso, porque eso es algo de parte de Dios. Tú también tienes tu propia gracia, que es de otra manera. Pero hay gente que en vez de alegrarse, siempre está trayendo maldición o hablando, injuriando. Y mira, este es el caso. Dice la palabra que Israel le dijo, ve ahora, mira, ¿cómo están tus hermanos? ¿Y cómo están las ovejas? Y tráeme la respuesta. Y lo envió al valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y dice en el verso 25 y 28 que José fue y les llamó. Pero en ese transcurso dice que lo botaron a la cisterna, a un pozo. Y dice la palabra, y se sentaron a comer después de hacer esa fechoría. Se sentaron a comer. Hay gente que no le va a importar dónde te pongan, con tal de verse ellos bien. Y dice, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos, miraron, y aquí una compañía de ismaelitas. Dice que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces ahí dijeron, oye, vamos a venderlo como esclavo. El siguiente verso dice, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron a ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Qué dolor tan grande, qué herida tan grande, tu misma familia vendiéndote. Hay situaciones muy difíciles, pero hay gente, incluso de la misma familia, que puede hacer daño. Mira a José lo que le pasó. He conocido casos de personas que sus mismos familiares han abusado de ellos. He conocido gente que también han vivido su niñez muy dura y realmente de parte de la familia.
peleas por terrenos, peleas por casas, golpes, hasta también robos. Hay situaciones que van a pasar. Incluso nunca piensas que puede pasar esto en una familia, pero esto le pasó a José. Y esta acción hirió terriblemente a José en sus emociones. Él se sintió totalmente desvalorado. Se ha sentido humillado como si no valiera nada. Muchas veces el enemigo va a hacer y va a poner ese letrero en tu vida para poder despreciar el valor que tú realmente tienes. Porque Él te teme. Él teme lo que Dios puede hacer en ti, de lo que tú realmente vales. Y es que José, a pesar de haber vivido todo eso, él no ensució su corazón. Sí, él no ensució su corazón. ¿Cómo puede un corazón estar sucio, amados? ¿Qué puede ensuciar un corazón? ¿Qué cosa? El odio, la venganza. ¿Qué más? La ira, la amargura. Y es que cuando ves un corazón sucio, hay gente que termina asesinando a otros, termina defraudando, traicionando una y otra vez. Está tu corazón sucio. Está el corazón sucio de esa persona. Y es que para eso no ha pasado de la noche a la mañana. Es que has permitido, has descuidado tu corazón. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si tú dejas que en tu corazón ingrese la paz saldrá. Ingrese el amor saldrá. Va a fluir vida. Pero si dejas que ingrese el resentimiento, eso va a fluir. Pero si dices la falta de perdón, eso va a fluir y vas a decir, ay, no puedo perdonar. Ya, pues te perdono, pero no olvido. Eso no es perdonar, ¿sí? A veces otras personas piensan eso. Y miren, no se trata de olvidar. Siempre vamos a recordar. Porque ahí está. La situación no es esa, sino la situación es poder nosotros realmente cambiar esa forma de pensar y de cuidar nuestras vidas. Sobre toda cosa que puedas proteger, protege tu corazón. ¿Qué quieres que fluya de tu corazón? Y si estás luchando con eso es un síntoma, un signo de que está sucio, que está manchado, que necesita limpieza. Y es que la palabra de Dios dice que hay cosas que lo manchan, lo degradan. Por eso hay gente que se va al ocultismo. Gente que ensucia su corazón de tal manera que está tan sucio y quiere ver a otros y hace maldades contra otros. Hay gente que va y hace de lo peor, maldicientes, que maldicen la vida de otras personas inocentes, porque su corazón está sucio. Y es que el corazón es algo que nosotros debemos cuidar, aún como hijos de Dios. No permitas, porque el enemigo va a tomar ventaja después y va a ser como un gancho del infierno para jalarte a otra cosa. Tú necesitas lavar ese corazón. No solamente te preocupes por lavar tus vestiduras o tal vez tu casa o limpiarla, limpia tu corazón. La Biblia dice que la raíz, echa raíces, muchos de esos pecados, mucho de esa suciedad. Y una de ellas es la amargura. Proverbios 1:7 dice, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. En la NTV dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. ¿Se dan cuenta qué es lo que hace la amargura? Dice, trastorna y envenena a otros. ¿Cómo conoces a alguien que está en amargura? Cuando empieza a hablar, empieza a decir cosas y hiere a otros y empieza a hablar mal, se queja y es porque hay amargura. Recuerdo en una ocasión, estaba orando por una hermana muy querida y me dice, mi mamá está mal, ya no sabemos qué hacer. Entonces yo oraba al Señor por esta mujer y el Señor me dijo una noticia triste. Yo no sabía si decirle porque realmente eso nadie quiere recibir. Y me dice el Señor, ella va a partir muy pronto y necesita ponerse a cuenta con su familia. En una semana ella ya va a partir. Entonces yo decía, Señor,
¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de decir a esta hermana? Yo quiero consolar su corazón, yo no quiero darle esta noticia. Y el Señor me dice, dile que su madre se ponga cuentas con su familia y que saque toda raíz de amargura de su vida, por la cual no podrá entrar en mi presencia si ella no perdona. Entonces yo dije, Señor, ¿y dónde está eso? Y la Biblia lo dice, muy claro. Y dice la palabra, asegúrense de que nadie quede fuera de la gracia de Dios, que ninguna raíz amarga brote y cause dificultad y corrompa a muchos. Imagínense, eso es la amargura. Puede causar tanto daño en una persona. Por eso Dios dice en su palabra, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Eso está en Salmo 51:10, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, renueva mi alma, renueva mi mente, renueva mis emociones, mi voluntad. Señor, yo quiero agradarte. Esa debe ser nuestra petición. Y Dios comenzó realmente a bendecir todo lo que hacía José, porque él una cosa se aseguró: no guardar rencor o vivir en esa amargura. Dios estaba con él. En Génesis 39, del 1 al 3, dice que él estaba ahí de esclavo en la casa de Potifar, quien lo compró. Pero dice que todo lo que José hacía era prosperado, porque Dios le bendecía. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo egipcio. Y hay muchas heridas que las situaciones del enemigo han causado en nuestras vidas. Y esta no debe realmente ser el centro de todo. José no se enfocó en las heridas. Él no se concentró en las heridas que había tenido, sino que se puso diligentemente a trabajar en el lugar donde estaba. No te enfoques en el pasado, en lo que te hirieron, en las cosas que tú has vivido. Enfócate ahora, es el tiempo de ser diligente con tu vida, con tu familia, con lo que Dios ha puesto, los recursos en tu mano. Este es un nuevo año que empieza. Un año donde Dios quiere prosperarte en todas las áreas. Pero necesitas dejar el pasado, necesitas dejar aquello que te hace daño. Necesitas poner todo en manos de Dios. José puso toda su confianza en Dios. ¿Qué hay de ti? Hay personas con muchos lamentos que se quejan siempre. Y entendemos, explicando los motivos de sus fracasos y esto y lo otro, están ahí por las heridas del pasado. Y eso pueden dejarnos como prisioneros. Y sí, a veces no solo es el pasado, sino el presente, donde estamos viviendo aflicción. Pero Dios no nos ha llamado a quedarnos en esa aflicción, sino a salir de esto. Porque en todas las cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y Dios te lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. A su lado no estamos solos. La presencia de Dios va contigo y te da descanso. El Señor ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es algo que nosotros debemos entender. Y una de las cosas que nos hace daño y que nos hace vivir como prisioneros y esclavos del pasado es rememorar las cosas, es repensar, es recordar demasiado, un exceso del pasado. Ay, que esto, lo otro, y esto, ¿y por qué? Ya basta. Miren, rememoración constante de experiencias pasadas te van a mantener atado. Tú estás llamado a ser libre. No estés pensando tanto en las experiencias del pasado. Esta opresión provoca que una persona, ¿sí?, recuerde heridas, dolor, rechazo. Hay experiencias en tu vida que nunca vas a olvidar completamente, quiero decirte. Pero no deberías estar atado al pasado. Hay cosas que nos han pasado y vas a recordar. Pero eso no te tiene que anclar a ese lugar. Tú tienes que entender que aun cuando recuerdes, eso ya no tiene por qué causar dolor, porque tú en tu corazón habrás permitido el perdón, la limpieza de Dios para lo nuevo que tiene para ti. Entonces José, en medio de todo esto, no se concentró en sus heridas, sino como resultado de esto, dice que él empezó a trabajar con diligencia y Dios lo exaltó. Pero
¿Por qué? Porque bienaventurado, dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que, ¿qué cosa? Que la ley de Jehová medita de día y de noche, ahí está su deleite. Y dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua y que da su fruto en su tiempo. Y todo lo que hace, prosperará. Prosperará. Dios nos está llamando en ese tiempo a poder realmente vivir como dice el Salmo 1. Y es que somos bienaventurados, dichosos por tener a un Dios vivo. En el mundo estábamos solos. Hoy tú tienes a Cristo Jesús y Él está contigo. 1 Corintios 10:13 nos dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. No hay ninguna tentación que no sea humana, dice la Biblia. Ninguna tentación que no sea humana. Nuestra lucha no es contra personas, es contra principados, potestades, huestes, gobernadores de las tinieblas. Y estamos luchando muchas veces con situaciones degradantes, situaciones donde Dios no ha querido que estemos, pero a veces es necesario pasar. Pero también porque Dios está probándonos. Miren, una de las cosas que más me impacta, una vez estábamos aquí en un ayuno, aquí, y Dios hablando, ¿no? Hablando acerca de muchas promesas. Y el Señor decía, esta promesa hablaba a mi vida. Y me dijo, está siendo afinada como el oro. Un proceso de transformación ya está terminando tu afinación. Luego serás pulida, estás en tu proceso, me dijo el Señor. Y yo decía, este proceso es muy duro, Señor, pero es para transformación. Y lo que me dio esperanza es que el Señor me dijo, está terminando tu afinación. Luego serás pulida. Uy, usted sabe cómo es esto, ¿no? La pulición es cuando ya empiezas a brillar. Dios va a sacarte de todo eso, de la oscuridad, para ponerte en un nuevo nivel espiritual, en un nuevo nivel en todas las áreas. Mira, Dios está trabajando en tu vida. Y me gustó mucho como también esa promesa, Dios se enfoca en José. Dios estaba puliendo a José. Y es que hay heridas que son más profundas que las cicatrices de la carne. Pero hay emociones dañadas durante la niñez. A veces hay cautiverio, bloqueos emocionales, por el cual muchas personas han pasado traumas, situaciones difíciles. Esto no es fácil, no es fácil para nadie. Recuerdo una vez en la niñez, pensando en que Dios da la salida, porque Dios dice, yo no te dejaré, no te desampararé, yo estaré contigo. Recuerdo una vez cuando tenía 6 años, mis padres estaban peleando, ellos, pues mi papá era un hombre muy violento y pegaba a mi mamá hasta la sangre. Entonces, una gritería, y, ¿no? Mis hermanos llorando, yo también llorando, gritando, fue horrible. Y en ese día yo decía, Señor, yo había conocido a Jesús, tenía 6 añitos en el colegio, me hablaron de que Jesús me ama. Y yo decía, ay, quiero conocer a Jesús, decía, me gusta, y le preguntaba, y mi maestra era una monjita, porque estudiaba en un colegio de monjitas, ¿no? Me acuerdo que teníamos el patio ahí, era muy bonito, ¿no? Muy fresa para algunos, pero muy bonito. Entonces, yo había escuchado de Jesús, pero ellos no sabían la violencia que había en mi hogar. Entonces, cuando iba al colegio, yo estaba feliz porque era otro mundo, pero estaba en la casa, era muy diferente. Entonces, un día vi cómo la puerta estaba abierta de la casa, mientras toda esa violencia se generaba. Yo salí corriendo. Me fui, corrí, parecía que volaba y flotaba en el aire. No veía a nadie, solo corría. Y no sé cómo llegué a la casa de la abuela, que vivía en otro distrito.
pero llegué. Pero antes de llegar, pasé por una iglesia matriz, no sé si la iglesia matriz, pero tienen estas iglesias, ventanas de vidrio, ¿sí? Donde están ahí pulidas algunas imágenes. Y había una imagen de Jesús que estaba sostenido, no sé, por su madre. Y yo le decía, Señor Jesús, mi mamá está como tú, ayúdame, Señor, ayúdame, Jesús. Y yo lloraba, y una niña de 6 años, frente a la iglesia. Ese día fui y hablé con mis abuelos y fueron a la casa, auxiliaron a mi mamá, a mis hermanos, a todos nosotros. Realmente hay momentos en que no parece que va a haber salida, pero Dios siempre va a mostrarte una salida. Aún en medio de las situaciones más adversas, tú dirás, ay, estoy atrapado en esto, ¿qué voy a hacer? El Señor nos dice, tu lucha no es contra carne ni sangre. Él te va a dar la salida y juntamente con la salida Él va a dar esa victoria que necesitamos. Y José, la vida de José parecía sin futuro ni esperanza, porque ahora va a la casa de Potifar y le acusan de algo que él no cometió. Y nuevamente esa herida vuelve y le meten en prisión. Y de pronto se envuelve nuevamente y dice, ¿pero qué pasa? ¿Qué es esto? De mal en peor. Y de pronto conoce ahí al copero, al panadero, y le cuenta un sueño y le revela el Señor. Y José es muy usado. Y aún en la cárcel también Dios ponía su mano sobre José y le prosperaba. Y es que aún no importa la situación que vivas, y aunque el enemigo que te quiera mantener ahí, tu lugar no es ese, porque se va a notar, porque aún en medio de la situación que estás viviendo, tú puedes alabar, la gracia de Dios está sobre ti. Y empiezas a florecer, y la gente dice, pero ¿qué pasa con él? Que a pesar que está así, Dios está con él. Se va a notar, tu vida está en las manos de Dios. Entonces la palabra de Dios está hablando que José ahora estaba en la cárcel y los 2 hombres salen, menos él. Y le dice, ¿saben qué? Acuérdense de mí cuando estén libres, háblenle de mí al faraón. Y de pronto se olvidaron de José, hasta que uno de ellos murió y el otro fue restaurado a su cargo. Muchas personas pueden olvidarse de ti. En los momentos difíciles tú dirás, pero ¿por qué estoy solo aquí? Nadie se acordó de llamarme, era mi cumpleaños. O tal vez dirás, mira, estoy enfermo, ¿quién fue a visitarme? ¿Por qué no se acordaron de mí, de lo bueno que yo he sido con esa persona? O tal vez en su momento, ¿quién le ayudó? Y ya no se acuerda, ni un saludo. Entonces, mucha gente podrá olvidarse, pero Dios no se olvida de ti. No se olvida, incluso de las situaciones difíciles que has pasado. Dios dice en su palabra que olvidará la mujer cuando dio a luz a su hijo, aun si así fuera, dice la palabra. Yo jamás me olvidaré de ti, dice el Señor. Amén. Él no se va a olvidar de ti. Tú tienes su nombre esculpido en la palma de su mano. Y es ahí donde Dios te tiene presente todos los días. Tan valioso y precioso eres para Dios, que Él lo ha dicho así. Y dice la palabra que José, después de eso, fue sorprendido por Dios. Él tuvo que enfrentar una injuria y le metieron en la cárcel. Y dice la palabra que no importa cuál sea nuestra situación. En Isaías 43, del verso 18 al 19, nos dice la palabra, olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Wow, mira, ya no vivas en el pasado. Dile al que está a tu lado, amado, ya no vivas en el pasado. Ya no. Yo voy a hacer algo nuevo en ti. ¿Sí? Mira con esperanza, abraza con esperanza el futuro, porque Dios tiene planes de bien y no de mal para ti. A veces los abuelitos dicen, ¿no? Ay, el pasado fue mejor, dicen, ¿no? Algunos dicen no tanto. Pero ya no nos enfoquemos si fue mejor, si fue peor. Enfoquémonos de hoy en adelante de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Y eso es lo que Dios quiere. Sí, estoy abriendo un camino en el desierto, dice la palabra. Y ríos en lugares desolados. Entonces lo que ha ocurrido en el pasado ya pasó.
ya fue, y ahora es un mejor futuro. Y una de las cosas que debemos hacer es dejar el pasado. Y eso es algo que solo tú puedes hacer, nadie más lo va a hacer por ti. Solo tú sabes que has vivido. Por lo tanto, tú sabes que tienes que dejar atrás. Y me gusta esta frase: las alegrías de tu futuro cubrirán la tristeza del pasado. Hay unas alegrías por vivir. Hay abundante alegría por vivir en nuestro futuro. Entonces, enfoquémonos con esperanza de lo que Dios tiene para nosotros. José, a pesar de todo el sufrimiento y penas que le ocurrió, él decidió perdonar. ¿Qué hay de ti? Ya has perdonado. Ya has perdonado. Mira, no importa si tienes la razón o no, o sea, hay gente que nos va a hacer daño, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Si tu hermano peca contra ti, ¿cuántas veces debo perdonar? No te digo 7 veces, dijo Jesús, sino 70 veces 7. Aún dice a nuestros enemigos, y ese es un nivel mayor. Perdona y bendice. Dice la palabra eso. José decidió perdonar a pesar de todos los sufrimientos. Él decidió guardar su corazón y no enfocarse en lo que estaba determinado. El enemigo va a querer destruir el plan de Dios en tu vida. Va a querer traer atrasos, obstáculos, pero Dios dice en su palabra que Él va a frustrar el plan del diablo, ¿sí? Y Él va a cumplir su propósito en ti. Y debemos enfocarnos en eso. Y a pesar de verse atrapado en ese lugar, José, Dios estaba con él en ese momento. Y en el justo tiempo, dice la palabra, dice, y dicho de Jehová le probó, envió el rey y le soltó, y el Señor de los pueblos le dejó ir libre. Va a llegar en un tiempo de tu vida la respuesta de Dios. No vas a estar atrapado en el mismo lugar siempre. Dios te va a levantar de donde tú has caído. Dice, correrá el justo a él y será levantado. Entonces Dios está allí y tiene un tiempo de tu liberación. El tiempo justo, exacto, completo de Dios, porque el tiempo de Dios es así para nuestras vidas. Y uno dirá, ¿por qué tanto tiempo? Porque Dios está haciendo algo precioso en la vida de esa persona. Y es que para Dios, más allá de lo que el mundo considera éxito, y tú dirás, pero yo no veo nada, Dios está obrando en el ser eterno, en el ser de la persona, porque eso va a quedar, eso va a permanecer. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no. Sí, y nosotros vamos a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Dios está enfocado en tu carácter, en esa transformación. Entonces Faraón llamó a José, dice la palabra en Génesis 41:14, y lo sacaron de la cárcel, y se afeitó y cambió sus vestidos y vino a Faraón. Va a llegar un tiempo donde Dios va a restaurar aquello que el enemigo ha puesto en ti. Tal vez ha puesto una ropa vieja de pobreza, tal vez ha puesto un destino que no era el tuyo. Va a llegar un tiempo donde Dios va a sacar todo eso, lo va a destruir, va a desbaratarlo, para posicionarte y darte vestiduras nuevas, para darte el propósito, para darte el lugar donde Dios ya te ha posicionado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. El Señor te ha posicionado en ese tiempo y va a llegar ese tiempo. No dudes, el Señor te va a sorprender. Dile al que está a tu lado, espera la respuesta de Dios. Dios te va a sorprender. Tarde o temprano, Dios nos va a sacar del pozo de la desesperación para algunos que están viviendo eso, del lodo cenagoso. Dios no te va a dejar ahí. Y dice la palabra que, me gusta mucho esto, dice, por la bondad de Jehová, no hemos sido consumidos. Nunca decayeron sus bondades y misericordia, sino que es nueva cada mañana. Su fidelidad es nueva para con tu vida. El Señor te ama con amor eterno, por lo tanto ha prolongado su misericordia sobre ti. Créeme. Y una de las cosas que yo sí te animo es a entender el propósito es mayor en tu vida.
No resistas, no te resistas, no continúes recordando el pasado, resintiéndote de tus heridas y maltratos que has recibido, o sientes menosprecio, amargura, vas a quedar preso. Tú tienes que salir de ese lugar. El Espíritu de Jehová está sobre mí y Él me ha enviado, dice la palabra, a publicar libertad a los cautivos, a abrir la cárcel a aquellos que están en prisiones, a sanar a los quebrantados de corazón. Dios te ha hecho con un propósito. Tú no te vas a quedar allí. Y dice su palabra que Él ha ordenado a los afligidos de Sión que se les dé óleo de gozo en lugar de un espíritu de luto y angustiado. Dios quiere que tú florezcas, que el gozo de Dios sea tu fortaleza. No importa lo que pase, lucha por tu familia, lucha por tu matrimonio, lucha por tus hijos, lucha por tu vida. Dios tiene un propósito, un plan, nada es casualidad. No puedes dejar esto al azar. Dios está trabajando en ti. Hay un propósito grande y mayor, pero tú necesitas ser pulido, tú necesitas ser restaurado y cambiado. Y para eso Dios va a usar todo tipo de herramientas para que puedas parecerte más a Cristo. Porque ese es el propósito, que nosotros podamos tener la mente de Cristo, el carácter de Cristo y ser Cristos en esta tierra. Y la Biblia dice que no nos debemos desesperar en medio de la oscuridad, pues dice su palabra en Proverbios 4 del 18 al 21, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día, o hasta que el día es perfecto, dice otra versión. Y es que es así, la luz del justo va aumentando. De pronto parece que estamos un poco en tinieblas, pero Dios va empezando a aumentar esa luz. Empieza a brillar, brillar, brillar hasta encenderse totalmente y será perfecto, porque la luz de Cristo ha llegado a nuestras vidas. En cambio, el camino de los impíos es como las tinieblas. No saben qué hacer, tropiezan, porque están viviendo en la oscuridad. Pero tú eres una hija de Dios, un hijo de Dios. Por lo tanto, Dios te va a levantar, la luz de Cristo te alumbra. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Dios está junto a ti y está contigo. Esto va a pasar. Encontrarse de los malvados es como una gran oscuridad donde no saben qué hacer, pero tú sí sabes, porque todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Dios te ama. ¿Tú amas a Dios? Todo va a ayudar para bien. Yo sé que va a doler situaciones donde tú dices, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Pero Dios está diciendo, porque yo quiero, he fijado mis ojos en ti. No estás solo y tú vas a pasar conmigo. Yo voy a sostener tu mano derecha y te digo, no temas, yo te ayudo. Y es que esa es la promesa de Dios. Tal vez tu vida ha sido marcada por el alcohol, por las drogas, por el aborto, por alguna enfermedad, por el dolor, por el rechazo, por el abuso. Lo que el enemigo ha querido para destrucción, Dios lo cambia en algo bueno para bendición. Porque de esas heridas tú vas a poder hablar a otros. Porque de ese lugar de dolor vas a poder ministrar a otros. Vas a levantar y vas a poder ayudar a otros. ¡Qué bendición vas a hacer en las manos de Dios! Y aún las cosas que has pasado van a valer la pena. Si ves una alma salvada, un alma restaurada. Porque solo así podremos ver el propósito de Dios que es mayor. Me gusta mucho en Génesis 50, ya para terminar. Génesis 50, del 19 al 20, nos dice algo cuando José estuvo allí ya posicionado, el segundo, como después del faraón, el gobernador ahí en Egipto. Dice que sus hermanos fueron también a buscar pan y alimento. Y estando él tuvo la oportunidad de poder vengarse, pero no lo hizo porque los perdonó. Fue duro para él porque él luchaba con eso. Va a haber momentos donde tú vas a decir, Señor, ¿qué voy a hacer? Tengo en mis manos la oportunidad, tal vez de hacer algo. Pero aun cuando Dios pusiera eso en tus manos de hacer algo, déjale a la justicia a Dios. La palabra de Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No eres tú. Dice la palabra, no juzgues, porque con la misma medida que juzgas será juzgado. Perdona.
Solo así vuestro Padre que está en los cielos te perdonará. Nosotros debemos entender, déjalo en manos de Dios. Solamente tú tienes que perdonar y amar a otros. A pesar del dolor, a pesar de todo lo que has pasado. La vergüenza, la traición, la humillación. Dios te ama. Él se va a encargar de ti. Y les dice a ellos, al final les perdona, les abraza y les dice, ¿saben qué? Hay un propósito. En todo esto ha habido un propósito, hermanos. Y eso dice Génesis 50, del 19 al 20. Les dice, no tengan miedo. Les contestó José. ¿Puede acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar a mucha gente, salvar la vida de mucha gente. Siempre hay un propósito mayor, siempre. Él cambia tus heridas por bendiciones. Recuerda eso. Hay un propósito mayor. Y en esta mañana vamos a orar y de entregarle a Dios todo nuestro pasado. Hoy es un nuevo año para empezar de nuevo. Tal vez el año pasado fue un tiempo donde tú dijiste, ¿qué pasó aquí? Pero hoy es una nueva oportunidad, un nuevo tiempo de Dios ha llegado a tu vida para soltar el pasado y extenderte a lo que queda adelante. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, dice el apóstol Pablo, me extiendo hacia el llamado supremo en Cristo Jesús. Extiéndete, mira lo que hay por delante, pues Dios tiene planes hermosos para ti, porque sus pensamientos no son tus pensamientos, ni sus caminos, ni tus caminos son sus caminos, porque así como los cielos están más altos, así son más altos los pensamientos de Dios para tu vida, y sus caminos son más altos para ti. Por lo tanto, cree en Dios. Lo que Él ha hecho está perfeccionando, está embelleciendo, está transformando. Y en este día vamos a orar. Y quiero ahí donde estás, que puedas cerrar tus ojos y puedas hablar con Dios y decirle, Señor, te entrego toda herida del pasado, todo daño que he sufrido, Señor, toda aflicción, Padre, y yo perdono a todos los que me han hecho daño. Toda falta de perdón, yo renuncio a toda falta de perdón en el nombre de Jesús. A toda amargura en mi alma, ahora en el nombre de Cristo Jesús, es arrancado de raíz toda amargura, es arrancado de raíz todo resentimiento y rencor, toda aflicción del pasado, toda herida profunda, todo dolor en nuestras emociones, toda emoción atada, bloqueada, ahora se desata con el poder de la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Señor, te pido perdón por todas las cosas. Ahí donde estás, habla con Dios y dile, Señor, te pido perdón por todas las cosas que yo he hablado mal contra otros, que he hablado mal de mí mismo. Señor, perdóname. Ayúdame, Señor, a poder olvidar todo el pasado. Señor, yo quiero recibir lo que tú tienes para mí hoy en adelante. Señor Jesús, te doy gracias por tu iglesia. Padre, porque tú vas a hacer una obra de restauración en cada vida. Oro, Señor, que toda tristeza se vaya, que toda amargura sea arrancada de raíz y echada al abismo. Oro, Señor, en esta mañana, que tú limpies nuestro corazón, que creas en nosotros un corazón renovado, un corazón limpio, purificado con la sangre del Cordero de Dios. Purifica nuestra mente, Señor, Padre Santo, lava nuestra mente, rompe toda altivez, toda fortaleza, todo engaño de las tinieblas, toda saeta, sea destrozada con el poder del Espíritu Santo. Oramos, Dios, que tú arranques de nosotros toda ancla del pasado. Ahora mismo, Señor, nos liberamos, Señor, de toda carga del pasado, de todo peso, de todo lastre del pasado, del pecado, y nos extendemos a lo que tú tienes delante de nosotros,
puestos los ojos en Cristo Jesús, que es autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Dios, Padre Santo, porque tú cambias nuestro lamento en baile. Señor, en este nuevo año decidimos, Dios, poner en tus manos todos los planes que tú tienes para nosotros. Señor, Padre Santo, y todo lo que has puesto en nuestras manos para hacer. Padre, yo pido en el nombre de Jesús que tu iglesia pueda ser renovada, Señor, en su interior. Padre Santo, que la iglesia de Cristo pueda estar limpia, pura y sin mancha. Oro, Señor, por una iglesia viva, una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, una iglesia de amor, una iglesia que perdona, una iglesia que ama, una iglesia, Señor, que sirve, una iglesia diligente. Oro, Señor, Padre, que tú cambies todas sus heridas en bendición, en prosperidad. Padre, en el nombre de Jesús, este año, Señor, Padre Santo, tú abres, Padre, portones, Señor, de hierro, desmenuzas puertas de bronce. Todo lo que el diablo ha robado es devuelto 7 veces. En el nombre de Cristo Jesús, todo lo que el enemigo, Señor, ha tomado, va a devolver en el nombre de Cristo Jesús. Señor, Padre Santo, toda humillación, Padre Santo, que hemos pasado a causa del maligno, ahora, Señor, Padre Santo, es arrancada de nosotros. Todo plan satánico es roto, quebrado por la sangre del Cordero de Dios. Padre, en el mundo espiritual lo deshacemos, rompemos con las maldades del diablo, todo antidiseño que ha puesto en los niños, que ha puesto en los jóvenes, en los hombres, mujeres, ancianos de esta iglesia, lo deshacemos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, tus planes prevalecen, tu propósito se cumple, porque tú levantas hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo, que cumplen su misión en esta tierra, que cumplen su llamado, Señor, Padre Santo, que cumplen, Señor, tus dichos, porque tú pruebas el corazón y la mente, Señor, y hasta que la hora que se cumplió tu palabra, dice, el dicho de Jehová le probó, has dicho en José, así mismo, hasta la hora, Señor, Padre Santo, se va a cumplir tu palabra en nuestras vidas, se va a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús lo establecemos y creemos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amén, iglesia.